Yo desde mi perspectiva considero que la Constitución de 1993 es una constitución perfectible, como toda constitución, pero que no es este el momento para buscar y pretender un cambio constitucional, sobre todo en el régimen económico, que desde mi punto de vista, no obstante a los cuestionamientos iniciales que se le hicieron, ha sido clave para el desarrollo del país en los últimos 25 años, porque el régimen económico establecido en la Constitución es un régimen de incentivo a la inversión privada que permitió que el país entrara en un camino de progreso económico, se manejara en la macroeconomía en términos muy adecuados, fuera visto inclusive como un estado modélico en el manejo económico a nivel comparativo con los países hermanos, y por lo tanto ese sistema económico que constitucionalizó la Constitución de 1993, desde mi punto de vista ha sido exitoso. Se olvida de este juramento y no está defendiendo la Constitución, porque pretender hacer un adelanto de elecciones es ir contra lo que manda la Constitución. Claro, dicen hay que reformarla, pero si no tienen votos para reformarla, y si las posiciones son irreconciliables, porque claro, pero la izquierda lo que quiere es condicionar el adelanto de elecciones a una consulta sobre la Asamblea Constituyente, que no está habilitada en la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo creo, ¿De qué estamos hablando? Ernesto, Que para pesar de ellos, la incompetencia de Castillo, los colaboradores que convocó, la corrupción que reinó, la falta de capacidad, provocaron una implosión. Es decir, el régimen de Castillo implosionó desde adentro por su propia responsabilidad, y él perpetró un intento de golpe de Estado que fue frustrado, pero que lo descalificó totalmente. Entonces, esta izquierda continental, coludida con otros sectores, está desesperada. una vez más el tema de la Constitución del 93. Y no es la primera vez que esto se pone en discusión. Yo recuerdo que cuando terminó el gobierno de Fujimori, entró el gobierno de Valentín Paniagua, se abrió un debate, ¿no? Donde se discutía si se restablecía la Constitución del 79, si esta se modificaba parlamentariamente, o si incluso había algunos, que además me sorprende habiendo revisado los archivos, que ahora se oponen a la Asamblea Constituyente, pero que en ese momento la proponían, ¿no? ¿Cómo salimos de este entrampamiento sobre el debate constitucional? O sea, ¿cuál es el camino? Bueno, en primer lugar, correcto. En primer lugar hay que precisar que en efecto cuando se aprobó la Constitución de 1993 surgieron una serie de cuestionamientos respecto de su origen y legitimidad. Y estos cuestionamientos inclusive, recuerdo que al asumir la presidencia el doctor Valentín Paniagua, motivó que se formara una comisión que se denominó Comisión de Estudio de las Bases de la Constitución Política del Perú. Se convocó a 28 juristas, entre los cuales yo también fui convocado, y se elaboró un proyecto que concluyó, digamos, con su entrega formal ante el presidente de la República, y quedó como un insumo para futuros debates. Pero lo cierto es que ya a través del tiempo, y sobre todo de los procesos constitucionales que se vinieron dando en el transcurso de los años, la Constitución fue consolidándose, y el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, fue recurriendo a ella y apoyándose en ella permanentemente, al punto que han pasado pues más de 25 años, han habido varios cambios en la conducción del país, en las autoridades, y todo en el marco de la Constitución de 1993. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas del partido ya no cabe entrar al debate sobre el origen de la Constitución de 1993. Ha sido, si se quiere, reafirmada con el transcurso de los años, y parte de la vida nacional se ha desarrollado en el marco de esa Constitución. El tema está en que si cabe modificar o no cabe modificar la Constitución, y cómo se puede modificar la Constitución. Y por lo tanto ese es un debate aparte. Yo desde mi perspectiva considero que la Constitución de 1993 es una constitución perfectible, como toda constitución, pero que no es este el momento para buscar y pretender un cambio constitucional, sobre todo en el régimen económico, que desde mi punto de vista, no obstante a los cuestionamientos iniciales que se le hicieron, ha sido clave para el desarrollo del país en los últimos 25 años, porque
el régimen económico establecido en la Constitución es un régimen de incentivo a la inversión privada que permitió que el país entrara en un camino de progreso económico, se manejara en la macroeconomía en términos muy adecuados, fuera visto inclusive como un estado modélico en el manejo económico a nivel comparativo con los países hermanos, y por lo tanto ese sistema económico que constitucionalizó la Constitución de 1993, desde mi punto de vista ha sido exitoso. Por eso yo no entiendo la vehemencia de cambiar el régimen económico y volver a un régimen económico intervencionista donde el Estado se convierte en empresario y donde al final vamos a tener una repetición de las experiencias pasadas. Está probado en el mundo moderno que los estados que progresan son los estados que incentivan la inversión privada, pero una inversión privada dentro de un mercado libre, pero justo a la vez, y que no olvida los requerimientos sociales y la atención de los requerimientos que impone la mayoría de una población. Pero yo diría que el tema en este momento no debe distraernos en el cambio de la Constitución. Yo no veo la necesidad del cambio de la Constitución, ni veo la necesidad de un adelanto de elecciones. Creo que este debate del adelanto de elecciones es pisar el palito de la ultraizquierda de entraña castrochavista que pertenece a un movimiento continental que ha venido haciendo toda una labor en América Latina y que llegó al Perú a través del gobierno de Pedro Castillo, y que pensó que el Perú ya estaba dentro de su dominio y que ya estábamos dentro del socialismo del siglo XXI, léase, entre comillas, comunismo. Y dijo, ya tenemos al Perú conquistado. Pero ¿qué ocurrió? Que para pesar de ellos, la incompetencia de Castillo, los colaboradores que convocó, la corrupción que reinó, la falta de capacidad, provocaron una implosión. Es decir, el régimen de Castillo implosionó desde adentro por su propia responsabilidad y él perpetró un intento de golpe de Estado que fue frustrado, pero que lo descalificó totalmente. Entonces, esta izquierda continental, coludida con otros sectores, está desesperada. Y la desesperación se traduce en pretender hackear al Estado peruano con actos vandálicos y muchos de ellos actos terroristas para colocarnos como sociedad contra la pared y exigirnos lo que ellos quieren. Es decir, esta minoría que ha fracasado y que ha perdido la posibilidad de gobernar el Perú, ahora nos quiere imponer a los 33 millones de habitantes lo que ellos quieren, cuando en la realidad de los hechos, y yo pienso que los vándalos y los que están involucrados en todo esto son muy pocos y están en franca retirada. Entonces, este tema del adelanto de elecciones es un tema distractivo que no le hace bien al país en este momento. Yo soy partidario que el Perú debe marchar en el marco de la Constitución, y eso significa respetar los parámetros y los plazos constitucionales. Si el Congreso fue electo por 5 años, es el pueblo el que lo eligió y hay que respetar ese mandato por 5 años como corresponde. Igual en el caso del presidente de la República. Ha sido vacado, entra la señora Boluarte, que es la que debe y está asumiendo el poder, pero yo le reclamo, y le he reclamado muchas veces, que ejerza el principio de autoridad y actúe como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al mandato que expresamente le confiere el artículo 167 de la Constitución. Pero no podemos, pues, pretender que el Perú marche declarando una democracia representativa y, por otro lado, tratando de que aquí impere la oclocracia, que es el gobierno de las muchedumbres que tratan de imponerle al Estado lo que en ese momento consideran un requerimiento nacional. Yo por eso hago un llamado a la calma, a la reflexión, a la ponderación y sobre todo al estudio riguroso de la Constitución y asumir el rol que cada uno tiene frente a la Constitución. Hay un mandato en la Constitución que está contenido en el artículo 38 de la Carta Fundamental. Y si tú me permites, si lo puedo leer, porque estos artículos a veces se olvidan y se dejan de lado. Este artículo 38 de la Constitución dice lo siguiente, hablando de los deberes para con la patria. Y señala expresamente lo que voy a leer a continuación. Dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución. Y todas las autoridades que hoy están en el gobierno han hecho este juramento. Sin embargo, yo observo cómo en general la clase política se olvida de este juramento.
y no está defendiendo la Constitución, porque pretender hacer un adelanto de elecciones es ir contra lo que manda la Constitución. Claro, dicen hay que reformarla, pero si no tienen votos para reformarla, y si las posiciones son irreconciliables, porque claro, pero, la izquierda lo que quiere es condicionar el adelanto de elecciones a una consulta sobre la Asamblea Constituyente, que no está habilitada en la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo creo... ¿De qué estamos hablando? Ernesto, yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que has dicho, tal vez algunas sustantivas, pero creo que lo importante en este momento era escuchar tu voz. Sin embargo, yo tengo dos observaciones muy puntuales. A mí me ha llamado muchísimo la atención ahora, ¿no? Que no es la primera vez que lo escucho, a uno de los dirigentes de las protestas en Puno, que lo único que está pidiendo, él dice, nosotros no queremos asamblea constituyente, nosotros queremos que se vaya la señora Dina Boluarte y se adelante en las elecciones, porque eso nos parece la solución a la situación que estamos viviendo. Y eso me resulta significativo, es decir, que en realidad la demanda incluso de un referéndum para que sea una asamblea constituyente, o para que la gente vote por el sí o el no, no es tan importante en el imaginario, en la cabeza de quienes están protestando, que además están protestando no por razones ideológicas, es decir, hemos tratado de entender qué es lo que está pasando, y en gran medida tiene que ver con lo que los sociólogos llaman la brecha, ¿no es cierto? Que hemos, esta gran contradicción de la que somos víctimas, que hemos crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, y eso innegablemente tiene que ver con las políticas económicas que se han aplicado, pero por el otro lado, no hemos resuelto los problemas básicos de los ciudadanos, y es más, no tenemos una perspectiva clara de cuál es nuestro destino como nación, y por el otro lado estamos agobiados por un aparato del Estado absolutamente ineficiente y corrupto. Y el problema es que todo esto es origen de lo mismo. Es decir, ese mismo fenómeno económico exitoso ha ido de la mano con estos tremendos efectos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero en este momento, más que otra cosa, Ernesto, es proponer tener esta discusión, abrir espacio para tener esta discusión, no en qué debe terminar, si se hace una nueva asamblea constituyente, si se modifica, no, sino discutir los contenidos. O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hay que corregir? Sin prejuicios, ¿no? O sea, porque está claro que algo no está funcionando, Ernesto. Y que eso está en la base de la protesta social hoy en el Perú, ese descontento, ¿no? Sí, bueno, te agradezco mucho los comentarios y me suscitan a su vez varios comentarios. Respecto al tema del requerimiento de algunos sectores o del pedido de algunos sectores de que se vaya la señora Dina Boluarte, yo creo que, bueno, pueden pedirlo, pero a la luz de la Constitución, ella debe estar hasta el año 2026. Cuando juramentó, a mí me pareció innecesario y hasta imprudente que hiciera énfasis en que ella se iba a quedar hasta el 2026, porque evidentemente eso era lo que estaba previsto en la Constitución. Lo que me extrañó es que después la señora Dina Boluarte dijera, no, yo quisiera que se adelante las elecciones y irme en abril del 2024. Y después de esa afirmación dio marcha atrás y dijo, no, ahora me quiero ir en diciembre del 2023. Lo cual, sinceramente, a mí me parece una falta de consistencia en quien asume el gobierno y tiene la tarea de gobernar. ¿Cuáles son las salidas frente a esto? Yo creo que hay tres salidas, dos previstas en la Constitución y una no prevista y que implica una reforma constitucional. Salidas frente a la posibilidad de que la señora deje el poder. La primera salida es que renuncie. Si ella renuncia, tendrá que asumir el presidente del Congreso y tendrá que haber una convocatoria, para mí, para elecciones presidenciales, no generales.